13 de abril de 2019 con Hugo Colase, fotógrafo y cámara. Está muy bien. Adelante. Bueno, empecé a estudiar cine a partir de que a los 10 años en mi casa no había mucha plata, era más bien una familia obrera y empecé a visualizar algo, a través de algo, entonces me fabriqué con una caja de zapatos me fabriqué una cámara. Le puse el núcleo del papel higiénico como lente y a partir de los 10, 11 años empecé a jugar con esa cámara que me había fabricado. Apenas me enteré que en Avellaneda, cuando tenía 18, 19 años, había una escuela de cine, se había inaugurado el año anterior una escuela de cine, me anoté y hice los 3, 4 años de cursada ahí en la escuela de cine y yo pensaba dedicarme a la cámara, que era lo que más me gustaba, o lo que yo creía que me gustaba, y ahí en la escuela de cine me enteré que había una figura que era la del director de fotografía de la que yo no tenía la menor idea. Como mucha gente cree, las cosas están filmadas así como suceden, aún en los interiores no se dan cuenta que hay luces puestas, que hay una puesta de luz y demás. Y yo era una de esas personas. Y bueno, empecé a descubrir el mundo de la fotografía cinematográfica, con la que también uno siente que está... que uno puede llegar a contar junto con el director y, mejor dicho, ayudarlo al director a contar la historia. Entonces, eso fue un desarrollo a través del tiempo. Al principio pensé que era solamente una cuestión técnica, de la que yo no soy tan afecto, digamos, me manejo más con criterios un poco más de acompañamiento del director con el guión y todo lo demás. Bueno, el fundador de la escuela de cine de Avellaneda, Miguel Krebs, que tuvo una visión increíble, primero era la escuela y después fue en el Instituto de Cine. Y el primer profesor con el que tuve una relación muy buena, porque después con el correr de los años fui ayudante de la cátedra de él, que se llama Jorge de León, que me dio como toda la base de lo que técnica y actualizada en ese momento de lo que se hacía y de lo que se podía hacer con la fotografía naturalista o otro tipo de cosas, y estoy siempre muy agradecido a todos ellos porque ayudaron mucho a mi formación. Yo era bastante inquieto y preguntaba, pero calculo que ellos en algún punto vieron algo en mí, seguramente por mi inquietud, que les daba como para enseñarme, aconsejarme, y siempre fue como muy buen estímulo tener siempre relación con ellos. El otro profesor que tuve en la escuela de cine de Avellaneda fue Alberto Andriani, que también ahí aprendí otras cosas diferentes, muy interesante, un fotógrafo muy interesante. Y bueno, esos son mis primeros profesores. Después, a medida que fui incorporándome a la industria, muy de a poco, de ayudante de cámara, bien de abajo, segundo ayudante de cámara, foquista y todo lo demás, hubo muchos maestros, profesores accidentales, porque no eran profesores, en realidad eran gente con la que yo colaboraba, como el Chango Monti, que es como el mayor referente de toda una generación. Y yo creo que a esta altura podemos decir que es el referente de todas las generaciones, aún en la actualidad. Aún los más jóvenes, los que salen de cualquier escuela de cine, el referente fotográfico es el Chango. El Chango es como la Biblia para nosotros. Nosotros, yo digo, tengo una frase que es: somos los Salieris del Chango nosotros, en realidad. Y siempre tiene como una cosa de vanguardia cuando uno cree que pudo haber alcanzado o acercado, ni siquiera alcanzado,
haberse acercado a lo que él hace, él ya está mucho más adelante. Así que es un referente importante. Mi primera incursión en el cine fue en una productora que se llamaba Dimar, que todavía está ahí en la calle Córdoba. En ese momento se ocupaba solo de hacer cine publicitario, una productora de cine publicitario, pero con equipos. A través de un contacto muy extraño, yo hice la colimba con el hermano de Charly García, con Quique, y su madre, que era Carmen Moreno. A través de su madre, que era Carmen Moreno, que era productora en Canal 7, me conectó con alguien de ahí de la productora y yo empecé a trabajar inmediatamente en esa productora. Ahí me formé, estuve casi 3 años, empezando a limpiar los filtros, el cuarto de cámara, siendo segundo ayudante, aprendí a cargar los chasis de película, aprendí todo el oficio. Lo que es el oficio lo aprendí ahí en Dimar. Dimar todavía existe como un lugar de servicios de estudios para televisión. Y es así que, bueno, en un momento, justamente, una de las personas, había gente fija y gente que iba eventualmente a filmar algún comercial o algo, y apareció un fotógrafo muy raro en ese momento, que hacía cosas distintas a lo que yo veía hacer en ese momento, que era el Chango Monti. Justamente fue a filmar unos comerciales de Old Smuggler, del whisky, y me fascinó la manera en que él manejaba la luz. No la direccionaba, la rebotaba, la apuntaba al piso, qué sé yo, usaba telgopor para rebotar, usaba una serie de técnicas que para mí, wow, eran nuevas. Entonces, digamos que yo empecé a hablar con él y ver de qué manera podía vincularme y trabajar y qué sé yo. En esa productora trabajaba un director que después se fue, y yo me fui como tras los pasos de ese director y del Chango Monti también. Cuando fue el Mundial del 78, a este director le encargaron hacer unos documentales para inicio de cada transmisión de cada partido, y él contrató a su vez al Chango Monti como director de fotografía, así que fue para mí bingo. Tenía el director por el que yo me había ido de ahí y con el que iba a trabajar, y tenía el Chango, casi estuvimos un año trabajando juntos, así que en esa etapa es donde aprendí realmente muchas cosas, no solamente técnica cinematográfica, posibilidades de usar las luces, cómo usarlas, cómo no usarlas, qué tipo de cuestiones se podían dar, sino una cosa muy importante que yo rescato del Chango, que es la calidez humana, porque en esa época conocí a toda su familia y nos hicimos amigos, y también rescato de él mucho el manejo en el set, lo que sería como la psicología del director, qué quiere decir cuando dice tal cosa, en tratar de entender entre líneas lo que sería, lo que yo llamaría después el deseo del director, y eso lo aprendí del Chango, que a sus 81 años todavía sigue haciendo películas impresionantes. Las primeras películas en las que trabajé, o sea, a partir de que empecé a trabajar en forma independiente, yo quería ligarme, obviamente, el cine publicitario te da recursos económicos para sustentarte, pero mi objetivo siempre fue trabajar en largometrajes. Entonces, además de hacer documentales, como en este caso, y muchos cortos publicitarios, con lo que sigo trabajando todavía, empecé a hacer como una pequeña carrera en el cine de largometraje, que era lo que me interesaba. La primera película con la que me vinculé fue con Mis días con Verónica, una película de... bueno, acá podemos hacer una edición porque de Leskovich, una película de Leskovich que fue como mi primer película. Ahí me llevó Miguel Rodríguez, inaugurábamos una cámara que era la BL, y esta fue la primera película que hice como foquista, y cameraman era el legendario Carmelo Lobótrico, cuyos hijos después también fueron cameraman, y Aldo, por ejemplo, muy buen cameraman,
con el que trabajé también, primero como ayudante y después como director de fotografía. Y ahí hay una serie de películas que yo no me acuerdo el orden, pero hice, calculo que 5 películas por lo menos como entre foquista y cámara, 5 o 6 películas. Mi última película como cameraman, que fue una película que el director de fotografía era el Chango Monti, fue Espérame mucho, una película de Juan José Jusid. Esa fue mi última película como cameraman. A partir de esa película hice una película, mi debut como director de fotografía, en una película que se llamaba Sin Fin, La muerte no es ninguna solución, de Christian Pols, que había ahí un ramillete de debutantes. Debutaba Christian como director, debutaba yo como director de fotografía, Pablo como editor, compaginador, Pablo Mari, bueno, mucha gente debutaba ahí en esa película. Hicimos una película escrita por Christian que estaba basada en la película, en el cuento de Cortázar, que es Casa Tomada. La película es lo que se llama la película dentro de la película, que es, bueno, es un equipo de filmación que está filmando una versión de Casa Tomada. En general, la relación con el director para mí es como la base de mi trabajo. O sea, si yo no entiendo lo que quiere el director, lo que desea en cada paso que va dando, en principio, cuál sería el sentido de la película, y después qué quiere, cómo construye ese relato a través de cada escena que se filma. Yo soy del pensamiento cinematográfico que toda escena tendría que tener un sentido. Si la escena no tiene mucho sentido, puede obviarse, hay que obviarla. Hay que ir directamente a que cada escena tiene que contar algo. Y como el cine es una representación, entonces cada película tiene un contexto de escenas que van ayudando a ese relato. Entonces muchas veces ayudar no es solamente interpretar, sino también conversar este tipo de cosas con los directores para ponerlos en conflicto un poco los directores. Y yo les aviso, yo te voy a molestar con esto, te voy a hacer 10 preguntas, 15, 20, 100 preguntas. Vos respondeme las que quieras, las que no quieras no me respondas. La idea es como ponerte en conflicto con tu propia idea, como para que vos te cuestiones esto y reveas algunas cosas. Algunas cosas en las que soy consciente que por ahí no es el camino, y otras cosas que no las conozco, porque yo no soy director. El director es él, el responsable es él, el que quiere contar es él. Así que con cada director, esto obviamente no me apareció al principio, pero sí aparecía a medida que fui trabajando y que fui delineando mi oficio como director de fotografía. O sea, si yo me restringiera solamente como director de fotografía a poner un par de luces para poner bien, qué sé yo, o sea, me aburriría rápidamente, digamos. Es como un ejemplo muy burdo, pero que es así. O sea, uno cuando maneja no está pensando en ahora voy a poner primera, voy a poner segunda, ahora voy a... Uno lo hace pensando en otras cosas, lo hace pensando en el tránsito, en la velocidad, en que no se te cruce una persona cuando estás manejando. Hay un montón de variables alrededor. Entonces, eso es un poco un ejemplo muy parecido. Y quiero llegar cada vez más a esa síntesis de mi trabajo, que no sea lo técnico. Porque lo técnico se agota y aparece, a las 2 semanas que vos te aprendés un manual, aparece una cámara, un lente o lo que sea, una luz, que rompe con todo. Un ejemplo muy impresionante fue, al pasar del fílmico a lo digital, toda variable cambió absolutamente, año tras año. Antes, una cámara de cine, una Arri 2, por decirte una cámara, venía de la época de la Segunda Guerra Mundial, la inventaron los alemanes, hasta el año 80. A partir de los 80 empezaron a variar un poco, pero más o menos, las cámaras duraban.
Se empezó a inventar las cámaras con chip y con cosas y con válvulas y con no sé qué, y que había que cambiar. Bueno, empezó a cambiar. Uy, es un problema, ahora no se puede invertir en cámara porque duran unos años y después tenés que renovarla. Entonces la gente se volcó a las luces. Las luces empezaron a tener también un desarrollo. Apareció el HMI, apareció esto, apareció lo otro. Todo se iba modificando. Ahora, desde hace unos años, tenemos LED y todo se va transformando al LED. Y todo, ahora empiezan los LED con una cantidad de colores infinitos que se manejan con un teléfono celular. Te cambian. Y ahora, lo que parecía que no iba a cambiar nunca, que son las ópticas. Las ópticas empezaron a cambiar también. Tienen tratamientos determinados, tienen anamórficas, no anamórficas, esféricas, una variable impresionante, zoom, qué sé yo. Digo, aparecen una cantidad de cosas. Bueno, el zoom es más antiguo, pero todo se modifica. Entonces, si yo me restringiera la técnica, estaría perdido porque tendría que estudiar todo el tiempo. Bueno, a ver, con respecto al fílmico, era una etapa muy impresionante y lo que rescato de esa época es que uno trabajaba un poco más artesanalmente con la puesta. Es decir, había muy pocas cosas para modificar después, entonces uno tenía que estar como muy afilado, muy agudo con lo que uno ponía de luz y lo que no ponía. A veces uno pone una luz y tiene que cortar paredes para que la luz no invada todo, entonces hay que trabajar con banderas, hay que trabajar de una forma muy artesanal, muy, yo diría, no sé si es el término, pero podemos llamarlo como pictórico. O sea, en el set, trabajar en el set de forma un poco más pictórica para tener un poco de clima, para que los personajes tengan relevancia o no, para que el personaje esté presente o esté oculto, de acuerdo a la sensibilidad de ese momento, de lo que quiere contar la escena. Había que hacer muchas cosas en el set, porque después ese material iba a un aparato que se llamaba videoanalizador, donde uno tenía 3 botones que trabajaba con los colores complementarios, y había un botón gordito que solamente podías hacer más oscuro, más clarito, nada más. Vos ahora en una corrección de color podés hacer 20.000 cosas. Podés trabajar con los colores secundarios, podés trabajar con máscaras, en máscaras que además, aunque la cámara se mueva, la máscara permanece ahí, o sea que vos le podés hacer una sombra a una pared, le podés tocar los ojos, los párpados, la piel a esta persona y a esta persona no. Entonces, lo pictórico, por volver al ejemplo anterior, que a lo mejor no es muy feliz, pero bueno, lo que se me ocurre ahora, lo pictórico pasa a ser algo de la postproducción. Entonces uno tiene que tener por lo menos 2 semanas para poder trabajar bien y correctamente y terminar con la película ya terminada. ¿Por qué pasa esto? Porque yo considero que la película no es el guión. Es una frase que yo siempre admiraba de Alain Resnais, que decía, cuando terminaba el guión, él decía, la película está hecha, solo falta filmarla. Y yo al principio, época de estudiante y mucho después, me parecía una gran frase esa. Con el tiempo la puedo llegar a discutir. Me parece que la película tiene una etapa de guión que es muy importante, tal vez es la más importante de todas, indudablemente. Está la etapa de reescritura, como si uno reescribiera el guión en la filmación, en el rodaje. Y hay otra reescritura, que es la última, la reescritura de la reescritura del guión, podemos llamarla, que es la edición, el montaje, que es tan importante como todas estas etapas. El tema es el siguiente: cuando uno trabajaba en fílmico en esa época, yo empecé a trabajar en una etapa, calculá que empecé a trabajar en una etapa en donde hacer decorados era muy caro. Entonces se filmaban en
lo que se llamaban locaciones naturales, o sea, una casa, la calle, un bar, lo que sea. Ahora, para determinadas etapas de un rodaje, se puede alquilar un estudio y se puede armar decorados ahí. A veces desde el punto de vista de la producción, es mucho más fácil armar un decorado, porque a lo mejor hay que filmar, justifica cuando estás más de 2 semanas, por ejemplo, porque si tenés que filmar en una locación real, armar un departamento, hay que hacer trámites con el consorcio, toda la molestia que eso significa, te sale más caro al final que armar un decorado y ya está. Con las técnicas de postproducción, de cromas y todo lo demás que puedes poner edificio, puedes inventar un departamento en el piso 20, con la vista que quieras, se te ocurra, es mucho más fácil. Ni te digo para poner la luz. En esa época no había video assist, no existía el video assist, por lo menos cuando yo empecé. Entonces el cameraman era la persona, era casi un factor importante, porque terminaba la toma, corte, decía el director, y todos miraron al cameraman, porque era el tipo que decía, relataba lo que había pasado tal se paró distinto, cuando el otro se para como referencia le tapó un poco, o no alcancé en el paneo a hacer tal cosa que ahora ya uno lo ve directamente en el monitor, y ni te digo, o sea, pasamos por la etapa del video assist por un lado, y ya ahora ves en un monitor HD o más todavía, estás viendo realmente cómo va a quedar eso, o cómo vos quisieras que va a quedar, porque la cámara graba en un sentido en RAW, entonces después le podés dar el contraste que querés, le podés hacer lo que vos quieras. Sí. En la época del fílmico, además, había un tema que era, se filmaba con un rollo de película, que por ejemplo, para publicidad, normalmente era un rollo de 120 metros, 122 metros. Para los largos se procuraban los chasis más grandes. Después que apareció la cámara la BL, por ejemplo, que permitía tener chasis más grandes, se empezó a usar los 120 metros, duraban 4 minutos y fracción, y después aparecieron los rollos de 300 metros, 305 metros, que tenían creo que alrededor de 10 minutos, si no me equivoco. Entonces, ¿qué pasaba? Vos tenías un tiempo determinado, porque se ensayaba mucho más, ahora se ensaya grabando directamente, hacemos un ensayo grabado, se dice. Antes se ensayaba mucho más y se hacían 1, 2, 3 tomas. Una cuarta toma, una quinta toma, una sexta toma del mismo plano era raro, porque se gastaba mucho negativo. Y como también era caro copiar todo eso, había una planilla que se decía, bueno, se copia la 1 y la 4, llegado el caso que hicieran 4, para no gastar tanto material diapositivo. Pero había una relación entre el ayudante de cámara, entre el segundo de cámara, que era una de sus tareas, era cargar los chasis de película y volver a cargar y descargar y cargar y descargar y cargar, entre el segundo de cámara y la persona de dirección, generalmente la que hacía continuidad, que había que planillar. Esa persona estaba también encargada de medir cuánto duraba el ensayo, por ejemplo, cuánto tiempo con un cronómetro, cuánto duraba el ensayo. Y cuando nos estábamos por quedar con poca película, el asistente le preguntaba el asistente de cámara le preguntaba al de dirección, a la dirección, ¿cuánto tiempo tenés y tanto? Bueno, porque me queda tanto tiempo de película. Y ahí entonces, bueno, había una discusión, cabe, no cabe, qué sé yo, para aprovechar. Los productores querían que se aprovechara hasta último momento, y entonces se hacía como un acuerdo entre, bueno, si se corta, fue una decisión mutua de todos, si se corta la película antes de terminar la toma. Porque lo que no querían es quedarse con muchos puchos, porque a la larga eran como muchos rollos, sumado de esos puchos, y era una pérdida, una merma en la producción. Así que muchas veces se aprovechaba hasta último momento, y muchas veces yo vi discusiones con de los actores que no les gustaba si la película estaba terminada, porque a lo mejor eran actores de primera toma, quiere decir que eran actores que en la primera toma les salía bárbaro.
Después ya se desgastaban, se imitaban, entonces ellos querían que asegurarse la primera toma. Esas cosas anecdóticas que pasaban en esa época. Hay otros que no, que con el tiempo de las tomas, la tercera y la cuarta eran las mejores. Y otros que sus mejores tomas eran las primeras. Siempre ellos decían, ojo que para mí la primera toma es la mejor de todas. Creo que Graciela Borges tiene, la primera toma es la que ella dice que le vale. Con el tema continuidad había siempre una situación compleja porque, como todo oficio, hay buenos continuistas y no tanto. Yo he trabajado con buenos y con no tanto. Entonces, hay gente muy aguda, con un poder de percepción muy, muy justa, y yo te diría que el continuista normalmente lo hacía una persona que era segundo de dirección, que después, que yo creo que en la época en que empecé a trabajar en largos, ahí empezó la figura de continuista como tal, que se ponía a mirar la escena solo con la función de la continuidad, que no iba a buscar a los actores al camarín ni donde sea, que no apuraba que se vistieran, en fin, era una persona que estaba dedicada solamente a la continuidad. Y entonces esa persona era la que tenía, la que controlaba el largo del cigarrillo, un montón de cosas, si la corbata estaba así o no, y a veces era mucho más complejo cuando vos hacías una escena de alguien que se iba, corte, lo filmabas después en la salida de una calle que no tenía nada que ver, y ahí había que repetir. Entonces había distintas formas. La anotación, por eso en inglés se dice script, la persona esa, porque anotaba absolutamente todo. Después aparecieron como una evolución al script la Polaroid, después la maquinita de foto digital, y buscaban ahí, después otras cosas más, y últimamente directamente en el Video Assist, que graba todo. Cuando dispara la cámara, automáticamente se dispara el Video Assist. Ellos ya buscan ahí la toma de tal cosa, qué sé yo. El tema es cuando se tiene que filmar, a lo mejor se filma antes la salida de ese personaje que dijimos. Un personaje tiene una pelea con la mujer se va toda enojada y qué sé yo, y se va de la casa. Entonces ahí se filma antes la escena de la casa, cuando pega un portazo visto desde la calle y camina por la calle. Se filma antes que la escena. Entonces lo que hay que procurar en ese caso, por ejemplo, es que la escena adentro de la casa, que se filma después, pero que en el montaje va antes, esa mujer termine su vestimenta, el pelo, lo que sea, lo tiene que terminar exactamente igual de cómo se filmó la salida. ¿Está claro lo que digo? Por lo tanto, hay que hacer toda una serie de triquiñuelas porque, por ejemplo, qué sé yo, si la mujer, pongamos, tenía un pañuelo en la escena de la salida, hay que pensar de inicio, cuando empieza la discusión, por ejemplo, con el marido, a que esa mujer lo tenga, ese pañuelo en el cuello. Digo, eso, hay cosas, puede ser una cartera, por ejemplo, que sería como lo más lógico. La cartera, ok. Muchas veces pasa, no, tiene que tener la cartera. Bueno, ok, en el fárrago de la pelea, de la actuación, qué sé yo, la mujer, por ejemplo, sabe que tiene que agarrar la cartera. No la agarra, bueno, ok, se filma de nuevo, tenés que agarrar la cartera. Bueno, ok, se filma la cartera. Listo, ya está. Listo, agarró la cartera, corte, salió. ¿Qué pasó? La cartera se la puso de este lado y cuando salió, como se filmó antes y ya está, loco, ya terminemos con esta toma, la tenía de este otro lado. Digo, pongo un ejemplo cualquiera, un ejemplo burdo, pero esas cosas pueden pasar. Me acuerdo que había un crítico de cine, no me acuerdo cómo se llamaba, que tenía como un pequeño espacio en un programa de televisión que le decía las perlitas, qué sé yo, y el tipo se dedicaba a buscar todas esas del cine mundial en general. Y la gente se quedaba sorprendida cómo podía ser que, esas cosas pasaban y pasan. Hay una película clave que para mí es interesante para verla del tema de la continuidad, que es El Resplandor, la de Kubrick. Hay una escena al principio de la película donde la mujer del escritor, que lo hace Nicholson,
que es, no me acuerdo quién es la actriz, es parienta de alguien, pero no me acuerdo ahora de quién es, no sé si de Coppola, qué sé yo. Le está dando la papilla a un bebé. Y bueno, y Kubrick filmó las escenas de la mujer, que tiene una cara de asustada todo el tiempo, dándole la papilla al bebé, o algo así, y lo puso como referencia al bebé. Claro, el bebé no le vas a decir, ahora tenés que levantar la mano, ahora tenés que... Y es impresionante porque está de frente sin nada así, y cuando va el corte, como el espectador, la atención va al personaje que aparece, a los ojos, no se está fijando en la referencia. Pero si vos te dedicas a ver la referencia, el nene no está así, está con la papilla acá, o está con la mano levantada, o está en lo que está, no importa, pues eso se filma varias veces. Es muy interesante como continuidad. Bueno, hay una anécdota muy famosa de la película Una mujer, que la dirige, la única película que dirigió Bubi Stagnaro como director, porque él fue un gran director de fotografía, de los mejores que hubo acá en la Argentina, con un conocimiento técnico impresionante, y él dirigió una película. El continuista, él se llamaba Luis Fernández, que era un tipo que trabajaba, el asistente era Aristarain, y el continuista o segundo de dirección era Luis Fernández, que era un tipo tremendo, imagínate, dupla de Aristarain, que era muy buen asistente de dirección, y el Gordo Fernández, que era un tipo muy obsesivo, catalán, muy obsesivo. Y entonces están filmando en una reserva de animales, no me acuerdo dónde es, y hay un personaje que tiene un elefante que está por atrás. Bueno, ok, entonces tiene toda la escena con el elefante atrás que está caminando por ahí, qué sé yo. Corten, se van a filmar no sé qué cosa, un contraplano de loop y no sé qué. Y entonces el director, Bubi, dice, no, quiero hacer un plano más de ella porque no sé qué, no sé cuánto. Entonces van a poner el plano y el elefante se había ido. Y el tipo dice, no, tenemos que traer al elefante. No importa, hagámoslo así nomás, nadie se va a dar cuenta, qué sé yo. Y el Gordo Fernández tiró el guión con todas sus anotaciones y dice, si me van a sacar un elefante en cuadro, ¿para qué estoy yo acá? Y se fue. Se fue de la filmación. Con respecto a las artes plásticas, si uno, claro, es verdad, uno toma el origen del cine y hay excepciones a todo esto porque desde el punto de vista narrativo, uno puede hacer una película surrealista, tal vez, pero desde el punto de vista de la imagen siempre es un plano que puede ser fijo o en movimiento y una luz determinada, que puede ser una luz más contrastada, una luz cambiante, una luz orgánica. Una luz orgánica me refiero a cuando es fuego, cuando uno es una luz de fuego, una luz de reflejo de agua, esas cosas. Pero sí, tiene esas limitantes en un punto. Terminando el tema con respecto a la pintura, claro, uno siempre toma referencias. Si es una película de época, mucho más todavía, referencias pictóricas, referencias más que nada como de contraste, de qué época podemos estar hablando, de qué pintor podemos estar hablando. Visualmente puede pasar de que, por ejemplo, un director diga, bueno, me gustaría, no sé si Rembrandt, pero me gustaría una luz más contrastada. Entonces uno toma referencias, que puede ser cualquier pintor de estos bueno, qué sé yo, no cualquier pintor, ¿no? Sino 2 o 3 pintores como de mucha referencia fotográfica y que tenga que ver con lo pictórico. Lo que pasa es que lo que uno no puede, o al menos no es lo que yo hago habitualmente, es como una referencia a rajatabla. Son referencias, porque la pintura tiene como objetivo contar dentro de ese marco de la pintura. Puede contar muchas cosas con la composición, a quién le pega una luz y a quién no, quién está oculto, quién no está oculto. En cambio, el cine tiene otros recursos
narrativos como el sonido, como la atmósfera, como la música, como la interpretación de los actores, que también van contando. Entonces me parece que remitirte estrictamente a la pintura para una película no es un método, por lo menos que a mí me sirva, puede ser que a otros les sirva. Entonces yo busco ejemplos, sí, por ahí puede ser en alguna pintura, pero en la fotografía, a lo mejor en otras películas, cómo está resuelto lo audiovisual, en definitiva. Una cosa que es importante para mí es el tema de la composición en el cuadro. Entonces, ahí podemos hablar de lo que sería un cameraman y un director de fotografía que hace cámara además. Siempre privilegio, aunque yo no haga la cámara en las películas, que me pasa, por diferentes razones, porque por ejemplo una serie para Netflix se filma con 2 cámaras todo el tiempo y hay películas que se filman con 2 cámaras y yo ya aprendí que cuando hay 2 cámaras es mejor que yo no esté en ninguna de las 2, porque me pierdo el resultado de mi cámara y el resultado de la otra cámara, hablando del mundo digital. Es mejor que yo me siente en un monitor o 2 monitores con el director de un lado, si es posible, o con el DIT, que es el técnico de imagen digital, y entonces que prefiero sentarme con el técnico y trabajar sobre eso. La diferencia que yo entiendo entre un cameraman y un director de fotografía que hace cámara, como yo hice esas tareas, a veces cuando empecé a trabajar hacía solamente cámara y después hago cámara y fotografía o solamente fotografía. Para mí pasa por el tema de la composición. Si yo no lo conozco al cameraman, le voy a decir, mirá, yo te voy a molestar, para no usar otro término, te voy a molestar todo el tiempo. Pues yo tengo no un sentido estético superior a nadie, tengo el mío y necesito transmitirte lo que yo siento que debería ser el encuadre en este momento. ¿Cuánto dejamos de aire? ¿Cuándo componemos con el personaje en el medio? ¿Cuándo es importante tener una fuga? ¿Cuándo no? Y son cosas que yo las manejo con el director, a veces solo, y después una vez que lo hago lo presento como, mira, ¿esto te parece? Ah, ok. Prefiero muchas veces eso, el método de presentarlo completo, no contarle, porque el director está preocupado por el guión, por el actor, por la puesta, por la producción, por esto. Entonces yo vengo, lo cargo para que él además tome una decisión. Lo mejor, lo más expeditivo en el medio de un rodaje con muchas presiones es presentarle los hechos así, presentarle el encuadre, y le explico si por ahí se queda pensando, le explico brevemente el porqué de eso, le doy mi razón. Y él ahí se puede detener, si le gustó me va a decir que sí, con un golpe de vista, director, directora, en general reaccionan de la misma manera, con un golpe de vista, no, yo pensé que sería mejor tal cosa, ok, perfecto, déjame venir un poquito, hablo con el cameraman, venite más para acá, más cerrado, más abierto, más, entonces ahí te parece bien, sí, dice el otro de allá, o la directora de su monitor, y trabajamos así. Me parece mucho más expeditivo, mucho más, ni ponerme caprichoso porque a mí me parece que es así, ni ser un sumiso esperando que el director diga todo, porque no va a tener, no la capacidad creativa, sino la capacidad de resolver todas estas presiones juntas que tiene un director. O sea, hay que ponerse en el lugar del director. Está resolviendo muchas cosas al mismo tiempo. Hay una película que se llama La Noche Americana de Truffaut, que en un momento él se pregunta, ¿por qué toda la gente me pregunta todo? Y es muy interesante eso. O sea, es una reflexión de un director además. Y eso es importante tenerlo en cuenta, no solamente el trabajo de uno, sino el entorno. ¿Qué está pasando? A veces hay decisiones que yo me gustaría armar un dispositivo de luz, pero estoy calculando cuánto tiempo me va a llevar, previa consulta con el gaffer, cuánto tiempo me va a llevar, lo que eso va a implicar, si realmente me va a dar el resultado que yo quiero, porque no quiero poner en crisis, digamos, una de las cosas que me pasa, se ensaya, yo trato de meter distribuir mi dispositivo de luz
mientras ensaya muchas veces, o retocar alguna cosa. Cuando el actor está listo y cuando el actor lo traen y está en el set, ensayó un poquito y está listo para filmar, no puedo decir, momento, entra un eléctrico con una escalera a corregir una cosa. No lo puedo hacer. Prefiero filmar esa toma mal, no mal, insalvable, sino que a veces es un detalle mínimo y estoy parando toda una mecánica en una filmación y no vale la pena. O sea, quiero pasar desapercibido en un set, no quiero ser el centro de paren las rotativas, paren todo, que el actor vuelva a su lugar un segundito. A veces cuando se apagó una luz, que es muy importante, sí, porque todo el mundo se da cuenta. Por ejemplo, si nosotros estamos filmando en exteriores y llueve, empieza a llover, todo el mundo para. Bueno, paremos un segundo, por favor, porque está lloviendo. Saquemos todo, esperemos a que termine de llover. Ahora, si en el medio de una escena hay sol y se empieza a nublar, en el medio de la escena cambia el clima de luz, todo el mundo, acá voy a decir, lo voy a hablar en criollo, se hacen los boludos, las boludas, miran para otro lado, esperan que yo diga, momento, acá pasa algo, hay una discontinuidad, qué sé yo, porque ya es un problema mío. Ahora, si llueve es un problema de todos. Entonces, esto es lo mismo en interior. Se cae una gelatina que no es tan importante, que no le pega ni al actor ni nada por el estilo, un poquito, se despega algo, es un problema que solamente yo lo veo y yo lo puedo arreglar. Después, a lo mejor, o en la segunda toma que se hace, corte, bueno, vení con la escalera rápidamente, pegamos acá. Ahora, si se apaga la luz principal, ya todo el mundo se da cuenta y todo el mundo dice, corte, ¿qué pasó? No, se cortó una luz, qué sé yo. Es el mismo ejemplo. Llueve o se corta la luz principal, o está nublado y se corta una cosita que solamente yo la veo, a mí me importa. Como una síntesis de lo que sería mi trabajo, del proceso de mi trabajo, te puedo decir que cuando terminamos El lado oscuro del corazón, como había mucho para hacer, se hicieron muchas cosas en cámara, muchos artificios, muchas cosas que pensamos, y trabajé con mucha gente que me rodeaba, la gente de cámara, los eléctricos. Ellos, cuando terminamos, me pidieron hacer algo conmigo, o sea, que yo les enseñara algo. Inventamos un taller, que lo hacíamos los sábados acá, en esta casa. Lo hicimos por el lapso de un tiempo. No me acuerdo cuántos meses estuvimos con los eléctricos, gente que ahora son directores de fotografía, directores. Hicimos una especie de taller donde yo empecé a darles la síntesis de lo que era el trabajo del director de fotografía. ¿Cómo empezó esto? Les di a leer un guión que yo había hecho con unos franceses que ellos no lo conocían. Hicimos todo el proceso. Todo el proceso era leer el guión, ver qué pensaban del guión, ver cómo lo iban a abordar, hacer un pedido de luces y hacer una charla con el director, que en este caso yo asumí el rol, total era ficticio, del director, donde ellos me proponían, o yo les proponía a cada uno una determinada situación de climas y todo lo demás. Trabajaba como escenas con cada uno. Y ahí viene un poco lo que hablábamos antes, que era si los directores te piden determinado tipo de luz, un Rembrandt, qué sé yo, no sé, pam. Pues sí, eso se hace no en el momento del rodaje, obviamente. Lo que en la etapa previa, en la etapa, por ejemplo, no del página a página, porque se ven otras cosas, pero cuando vos le haces la primera devolución del guión, te mandan un guión, le haces una devolución al director, tal vez en esa etapa no, pero sí posteriormente empezás a hablar de los climas específicos de cada escena. Esto lo veo de esta manera, y nunca usás una palabra como, mencionando un pintor determinado, pero podés llevar ejemplos de 1 o 2 o 3, porque ahí trabajás también un poco con la idea, partís con la idea casi escenográfica o casi de arte, de cómo deberían ser las texturas. Por supuesto que participa mucho el director de arte, participa el vestuarista, la directora de arte, en fin, trabajan también, se van acoplando a medida que uno va armando su propia respuesta, cómo debería ser la imagen para uno de lo que uno interpretó.
cotejarlo con el director, ver lo que va a hacer, lo que quiere de esa escena, lo que yo llamo, hay que sacarle al director el deseo del director. Entonces, como conclusión, te digo de esto, es como, eso es un aprendizaje permanente, porque depende de lo que te pide el director o de lo que no te pide, uno puede ir viendo el camino que tiene que seguir uno como director de fotografía de esa película. La misión es, específicamente para mí, acompañar el relato. No estar ni por debajo ni por encima de ese relato, sino acompañar. Que la luz, en lo posible, salvo en determinadas situaciones, no se note. Situaciones serían, qué sé yo, un show, la escena de un show. Bueno, ahí se va a notar la luz, pero que la luz es del show. Es como si alguien hubiera ido con la cámara y filmaba un show. El show lo tenés que armar. Un espectáculo de teatro, lo que sea, tenés que armar. ¿Cómo era ese teatro en esa época? No sé, yo vengo a hacer la película de Tita, ponele, de Tita Merello, y bueno, 40, años 40. ¿Cómo podían estar iluminados esos teatros? Una idea del seguimiento. Empecé a ver de qué época es el seguidor, por ejemplo, en dónde se usaba, en dónde no. Y a eso, después, como no estamos haciendo un documental de la época, después le agrego, si está o no estaba en esa época, no me importó, eso fue una época anterior, y lo puse igual porque me parecía que un determinado tipo de luz le venía muy bien a esa escena, y lo que pasaba era que elegía la imagen que yo quería con ese seguidor, la imagen que el otro personaje estaba tratando de ver en esa chica que empezaba a cantar, que era Tita Merello de chica. Son ejemplos que uno trabaja y que es todo un proceso, pero bueno, es un intercambio permanente con el director y con la gente de arte, con la gente de vestuario. Es muy importante eso.